¿Qué lo que mi gente? Como ustedes, soy curioso. Y no soy Jorge. Qué chiste mamá. Ok, el caso es que todos saben, bueno, tal vez mucha gente no sabe ya ni siquiera porque las cosas se han perdido como el valor de la cosa. Pero yo quisiera saber cuáles son las siete maravillas. Bueno, de algunas yo me voy a acordar, de algunas no. Pero también quiero saber quién la hicieron, cómo vinieron al mundo, por qué están aquí, por qué no están aquí, por qué ya no son la maravilla. Y todas esas fucking preguntas. Y en este video que lo hizo el cubil de Peter. Peter, la anguila. Bueno, él dice que estas son las siete maravillas del mundo antiguo. Vamos a ver qué explicación él nos da. Así que me dejo de hablar mierda y vamos para el fucking video. A lo largo de nuestra historia, incluso desde épocas muy tempranas, los seres humanos, cuyo paso por el planeta es finito, hemos manifestado un interés enorme por dejar huellas imborrables en él que nos hicieron Es verdad. Mi meta en la vida es dejar una huella imborrable. Yo quiero hacer algo que por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos esté en el mundo. Siempre. No sé qué, no sé. Maybe los videos míos van a tratar de después que yo me desaparezca, pero algo bacano. Como que yo eso lo hizo Ángel. El tipo que hacía videos de YouTube en la sala de su casa. de alguna forma eternos. Algunos de estos intentos se manifestaron esencialmente a través del arte y la arquitectura, dejando para la posteridad algunas obras que, aun habiendo sido destruidas o borradas físicamente por el paso del tiempo, sí pasaron a la posteridad en el imaginario común de la humanidad por su majestuosidad, su tamaño, su complejidad o, como no, su inusual belleza, pasando a formar 7 de ellas una de las listas más famosas de todos los tiempos, la de las maravillas del mundo antiguo. En el vídeo de hoy te explicaré cuáles fueron y por qué tuvieron el honor de pertenecer a tan noble enumeración. Sí, explícame, estúpido, explícame. El Faro de Alejandría. Nuestra primera parada nos lleva al Egipto del siglo III a.C., concretamente. Yo espero que Dios me le dé oportunidad de yo visitar Egipto. Ese país es demasiado cabrón. Si flow historia, tiene el río Nilo y tú estás en el otro lado del mundo. A la ciudad de Alejandría, lugar donde se levantó el faro más conocido de todos los tiempos. Esta obra es atribuida a Sóstrato de Dignido, por encargo de Ptolomeo I. Uf, mi primo, durísimo ese tigre. Estimó que su construcción se situó aproximadamente entre el 285 y el 247 a.C. Levantado casi exclusivamente en mármol, su altura alcanzó los 134 metros, equivalente a un edificio de 40 o 45 pisos de la actualidad. En su parte más alta, un espejo de grandes dimensiones reflejaba la luz del sol durante el día y proyectaba la que emitía una gran hoguera hecha en su base durante la noche, llegando a verse esta desde distancias de hasta 50 kilómetros. Su final sobrevino en torno al siglo XIV, cuando una serie de terremotos que afectaron a la región lo destruyeron casi en su totalidad. Lamentablemente, la gran mayoría de sus restos fueron reutilizados para levantar en el siglo XV en el mismo terreno la conocida como Ciudadela o Fuerte de Qaitbay. Por este motivo, a día de hoy, no ha llegado hasta nosotros prácticamente ningún resto del faro más icónico de todos los tiempos. Mierda, ya no existe eso. El Coloso de Rodas. Esta enorme estatua de bronce que se localizó en la isla griega de Rodas, forjada por el escultor Cares de Lindos entre el 294 y el 282 a.C., fue dedicada al dios griego Helios. En este caso, todo lo que conocemos acerca de ella lo sabemos gracias a los testimonios de autores clásicos como Estrabón o Plinio el Viejo, el cual El primo el viejo, durísimo, yo me acuerdo de él cuando yo... Ya, déjame dejar ese chiste estúpido. aseguró que la misma tuvo una altura aproximada de 32 metros, más o menos como la actual Estatua de la Libertad de Nueva York, que mide 33. Sin embargo, esa imagen clásica de la estatua con las piernas abiertas dando entrada al puerto ha sido puesta en duda por muchos investigadores, debido sobre todo a motivos relacionados con el propio peso de la estructura, calculada en torno a las 70 toneladas, que hubieran hecho que se hundiese al poco de su construcción, así como la evidente desprotección de la ciudad por su abertura al mar. Actualmente se teoriza con que la famosa estatua pudo estar situada en la acrópolis de la ciudad, junto al santuario consagrado al dicho dios, y que su destrucción sobrevino también por la acción de un terremoto en torno al año 226 a.C. Los terremotos van a acabar con el mundo, yo creo. Esa es mi opinión. Es algo cabrón, loco. El mausoleo de Halicarnaso.
Esta fue una construcción funeraria levantada en Halicarnaso, en Asia Menor, la actual Turquía, en honor al sátrapa Mausolo. Esta tumba, levantada por los arquitectos Sátiro de Paros y Piteo, data del 353 a.C. y destacó por su tamaño, pues alcanzó los 45 metros de altura divididos en 4 pisos. Tal fue el impacto que generó en su época que este modelo de construcción sirvió de ejemplo para muchas posteriores, de ahí que fuese culpable del origen del término mausoleo, que a su vez tenía su raíz en el propio nombre del difunto. Según los escritos antiguos, la reina viuda, Artemisia II de Caria, ordenó llenar el lugar de un suntuoso y enorme ajuar debido a la creencia de que con esas riquezas su marido estaría mejor en la otra vida. 16 años después de haber sido construido, la ciudad fue tomada por Alejandro Magno, el cual ordenó la destrucción del mismo. Tal y como sucedió con el faro de Alejandría, muchos de sus restos materiales fueron usados para levantar nuevos edificios o reparar otros ya existentes, como es el caso del Castillo de San Pedro, también localizado en la misma ciudad de Halicarnaso. La estatua de Zeus en Olimpia. Esta estatua crisoelefantina, es decir, hecha de oro y marfil, diseñada Zeus, final de Zeus. Duro Zeus. ejecutada por el genio escultor griego Fidias, está fechada en torno al año 430, aunque existe cierto debate sobre este tema. De ella sabemos también que se levantó en la ciudad de Olimpia en honor al dios de los dioses del panteón griego, Zeus, y las imágenes que tenemos de ella actuales han sido obtenidas gracias, y he aquí lo curioso, a las representaciones que de ella se hicieron en muchas monedas acuñadas en Elis en torno al siglo II después de Cristo. Con todo esto, se estima que su tamaño rondó los 12 metros de altura, ocupando todo el ancho del templo consagrado al dios del trueno. En torno a ella existe una leyenda que cuenta que el excéntrico emperador romano Calígula, al enterarse de la existencia de la estatua, ordenó que se la llevasen a Roma, con el único fin de cortarle la cabeza para poner otra con una imagen suya. Sin embargo, los soldados que iban a cumplir con su misión escucharon las carcajadas entre truenos del propio Zeus y huyeron atemorizados. Eso tiene que ser una mentira. Del lugar. Leyendas aparte, lo único que se sabe con certeza es que se perdió o fue destruida, haciéndola desaparecer entre la oscuridad de los tiempos en algún momento en torno al siglo V después de Cristo. El templo de Artemisa en Éfeso. Este santuario fue levantado en Éfeso, también en Asia Menor, por orden del rey Creso en honor a la diosa griega de la luna y la caza. Su primera edificación data del año 550 a.C., aunque poco tiempo después fue destruido. A finales del siglo IV a.C., por orden del mismísimo Alejandro Magno, este fue reconstruido de nuevo. Lo que hoy queda de él son los restos que sobrevivieron al incendio provocado por un tal Heróstato en torno al año 356 a.C., y a lo que dejaron los pueblos godos tras su saqueo en los primeros siglos después de Cristo. Sea como fuere, gracias a estos vestigios podemos saber que estuvo construido casi exclusivamente con mármol, teniendo su planta 114 metros de longitud y 54 metros de anchura, rodeado por 127 columnas jónicas de 60 metros de altura cada una obra sin precedentes hasta ese momento, ya que en su interior no solo se erigió una estatua de la diosa en cuestión, sino que se dispusieron a su alrededor, a modo de museo actual, gran cantidad de estatuas menores de otros dioses, de personajes mitológicos, pinturas en las paredes e incrustaciones en bajorrelieve de oro y plata. Los jardines colgantes de Babilonia. Quizás esta sea la construcción más controversial de todas debido a las numerosas voces que, a lo largo de la historia, han puesto en duda su verdadera existencia por la total ausencia de pruebas arqueológicas al respecto. Sin embargo, lo que nos ha llegado sobre ellos, gracias a los testimonios de autores clásicos, pero de ninguna queda nada en el mundo de hoy en día. Yo pensé que uno lo iba a poder ver. Eso es más nada de lo que creo. Estrabón es que fueron construidos en el siglo VI a.C. aproximadamente en la ciudad de Babilonia, situada en lo que hoy es Irak, como regalo a Mitis, esposa del archiconocido rey caldeo Nabucodonosor II. Según también estos autores, estos se levantaron junto al palacio real y el propio río Éufrates, con el objetivo de que fuesen admirados por los habitantes de la ciudad y los viajeros que llegaban a la capital del imperio neobabilónico. La belleza de estos radicó en su novedosa construcción usando una serie de terrazas de piedra que se sostenían por amplias arcadas, de tal forma que, al verlo desde abajo, el jardín pareciese suspendido sobre una alta escalinata rebosante de flores. De ahí su famoso adjetivo de colgantes. Con la decadencia de Babilonia y el fin del imperio, los jardines fueron abandonados. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., se narra que los jardines ya estaban parcialmente en ruinas. Finalmente, siguiendo todo este relato, fueron destruidos definitivamente en el año 126 a.C. por el rey Evemero. La Gran Pirámide de Giza. Y por último, llegamos a la más antigua y también mejor conservada, la Gran Pirámide de Giza, situada en las afueras de la capital de Egipto, El Cairo. Esta fue iniciada en torno al año 2000. Esa fue la que hicieron los aliens. ¿Y qué los aliens? 570 a.C. y diseñada por el arquitecto Emiunu, con el fin de servir como tumba real
al faraón Keops, necesitando para construirla el trabajo de más de 100.000 hombres durante más de 20 años. Con 230 metros de ancho y 145 metros de altura, durante casi 3.800 años fue el edificio más alto del planeta, título que le arrebató en el siglo XIV el chapitel de la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Según el conocido como Papiro de Turín, un texto egipcio datado de época de Ramsés II, para levantar la Gran Pirámide de Giza se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno. El diablo. Para mí que sí que fueron alienígenas, no ese hombre, ¿no? El diablo. Algunas secciones que llegaron a alcanzar las 60 toneladas, estando la misma recubierta con aproximadamente 27.000 bloques de piedra caliza blanca, muchos de los cuales fueron desprendiéndose y reutilizados para edificaciones tras la conquista de Egipto a manos de los otomanos en el siglo XVI. Junto a ella, las de Kefren y Micerino constituyen las 3 pirámides de Gizeh, que tienen el noble honor de ser las únicas maravillas del mundo antiguo que permanecen a día de hoy en pie. O sea que lo único que queda es la pirámide que le hicieron los aliens. Eso es interesante. Toditas son un mito. No hay manera de saber si son reales. Ahora yo quiero ver la del mundo moderno. Y eso lo voy a dejar para el video que viene. Así que vean el video que viene que le interesó esto. Y si no, váyase a la maldita mierda. Mentira, los amo. Bye.